Nos vamos ahora hasta Teruel. Queremos que nos acompañe. 9 de la tarde, 33 minutos. Porque queremos saber algo más acerca de una figura de un turolense, sin duda mundialmente reconocido, pero que a través de un paisano suyo, a través de Juan Villalba, ha querido que lo conociéramos desde una faceta muy especial. Y es precisamente desde la de turolense, de su faceta como turolense. Y que mejor, como dices, que alguien que comparte esas calles, ese origen, lo mire desde luego con muchísimo cariño. Es lo que ha hecho la revista Turia, la revista cultural de Teruel, que ha publicado este mes de junio un nuevo número en el que rinde homenaje al músico turolense, que además cumple 80 años, así que doble felicitación. Juan Villalba, buenos días, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenos días. La melodía de una vida. Antón García Abril, un músico universal turolense. Usted ha querido reflejar la vida de Antón García Abril en las páginas de la revista Turia. Efectivamente, pero he tenido que poner el foco concretamente en eso que ha significado al comienzo de la presentación, pues en esa faceta más turolense o de flujo de influencias que se crean entre Teruel, su tierra, y el espíritu creador de Antón García Abril, porque por razones espaciales obvias era imposible acotar su figura en su plenitud, porque es que son 80 años y una obra enorme. Uh-huh. Usted indica en ese texto que Antón García Abril es un músico universal turolense, un artista que no renuncia a sus raíces, sino que al contrario las posee en lo emotivo, en el fondo de su espíritu creador, y las proyecta hacia el mundo convirtiéndolas en universales, demostrando una vez más la verdad de las palabras del escritor portugués Miguel Torga, de que lo universal es lo local, sin paredes, máxima, que usted indica que alienta siempre en los grandes creadores e incluso en el espíritu mismo de esta revista cultural como es la revista Turia. Sí, un poco esa era la pretensión, ¿no? Demostrar que para alcanzar una plenitud artística, yo creo que en el fondo todos los grandes de la literatura universal, de la pintura, en este caso de la música, tienen su infancia, su adolescencia, su tierra, en definitiva sus raíces, como las bases sobre las que se sustenta su propia creación artística, y lo que hacen después es proyectarlas de una manera universal. Claro, ahí está la dificultad y la grandeza de estas personalidades que son capaces de aquello que todos tenemos a nuestro alcance, darle esa proyección universal. Uh-huh. Antón García Abril, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, ¿qué tal? Emocionados nosotros, escuchando lo que cuenta sobre usted Juan Villalba. Supongo que usted también contento y emocionado en este 80 cumpleaños. Y me ha parecido un buen trabajo de Juan Villalba, me parece un buen trabajo sobre todo de esa primera época de mi juventud turolense, que la narra de tal forma que ya hay cosas que yo ni me acordaba ya, vamos. Uh-huh. O sea que ha investigado y está muy bien, es un trabajo muy interesante. Señor García Abril, díganos algunas de esas cosas que le han llamado a usted la atención. ¿Perdón? Díganos algunas de las cosas que le han llamado a usted la atención. Me ha llamado la atención el que aparecen obras mías de aquella época que yo pues ni me acordaba, y fechas que yo tampoco recordaba cuando yo había escrito ciertas cosas. No sé, cuando yo escribí el canto a la madre, o la obra para mi madre, la segunda obra de mi madre, que yo no recordaba qué edad que tenía yo, y ahí aparecen, según datos que habrán cotejado con el periódico de entonces, el periódico Lucha, que apareció alguna vez, el anterior periódico nuestro de hoy, y me ha llamado la atención pues ese rigor en el conocimiento de esa primera época, incluso de mi época vaquillera, vamos. Uh-huh. Señor Villalba, cuéntenos un poco más alguno de esos secretos, alguno de esas cosas que le hayan sorprendido en esa investigación de la juventud de García Abril en Teruel. Me lo permiten, en primer lugar, darle las gracias al maestro por esas gentiles palabras,
porque claro, la vida y la obra de Antón ha sido trabajada por grandes musicólogos como Paula Coronas, Álvaro Zaldívar, el aragonés, ¿verdad?, Andrés Ruiz, la profesora Sestelo. En fin, mi modesta aportación, que le haya gustado, pues a mí me enorgullece. De hecho, muchas de estas cosas sí que están documentadas tanto por el antiguo diario Lucha, actualmente Diario de Teruel, y también por muchos de sus biógrafos, como por ejemplo el profesor Cabañas. Él ya saca muchas de las cosas que yo trabajo. Como ha dicho, pues sí, yo he puesto el foco en esta parte, digamos, más distante y quizá más olvidada de la obra de Antón, que bueno, pues parte de sus comienzos como compositor. Está el Canto a la Madre del año 46 o Angelines del 47, que él hacía mención, o por ejemplo una cosa muy curiosa, contestando a tu pregunta, cómo es que él fue el creador, el que puso música al himno de la vaquilla de Teruel, también en sus comienzos, en el año 55, creo recordar. Y por esa época, señor García Abril, usted que se marcha a estudiar a Valencia, a su familia le parece bien que se marche a estudiar a Valencia. Lo que no le parece tan bien y lo que no encuentra tan adecuado es que usted decida posteriormente trasladarse a Madrid. Si no había alguien allí que, bueno, pues actuara como mentor, veían, no sé si más lejana o al menos más peligrosa Madrid para un chico joven. Bueno, vamos a ver, mi familia, que eran turolenses pegados a la tierra, pues efectivamente, cada vez que yo me iba a Valencia, mi madre, que no había visto nunca un hijo salir de su Teruel querido, pues le parecía que me iba pues a las Islas Bermudas, vamos, que creía que iba lejísimos y realmente me iba a tiro de piedra, que es Valencia, ¿no? Pero efectivamente en Valencia tenía familia de mi madre y fui acogida en principio por la familia de mi madre y luego pasé a una pensión normal de estudiante. Pero efectivamente al ir a Madrid ahí no tenía nada, ni nadie, pero apareció una figura muy importante, que fue el padre, que además lo narras también en este trabajo sobre mí en la revista Turia. Apareció Ángel Mingote, don Ángel, que era el padre de Antonio Mingote, y me acogió como si fuese un hijo suyo. Incluso escribió cosas pues muy sabias y con una visión de futuro muy atinada, que entonces nadie imaginábamos las cosas que dijo don Ángel Mingote sobre mí, porque yo era un muchachito que empezaba, pero las cosas que dijo afortunadamente se han cumplido. Tuvo una visión realmente inteligente y sabia. Y ahí fue realmente la única persona que yo tuve, y por descontado la persona que incidió mucho para que yo me marchase, que fue un gran pianista y catedrático de francés del Instituto Ramiro de Maeztu de Madrid, que fue Leopoldo Querol, que también él fue, digamos, el que me tiró de la mano para marcharme a Madrid, estando en Valencia, como él, cuando me oyó tocar algunos balbuceos míos como pianista y como compositor. Quiero marcharme también al año 1955. Y yo no sé si la figura de otro padre, de una persona, bueno, pues que los zaragozanos y los españoles conocemos perfectamente, que tuvo que ver en una composición que hacían de una película llamada Torre Partida, con Pedro Lazaga, con un guión, señor Villalba, ¿de quién? No sé si con el padre de otra persona, como decimos que también conocemos los zaragozanos. Sí, el guionista era a la sazón juez de Teruel, José María Belloc, el padre del actual alcalde de Zaragoza. La familia Belloc, señor García Abril, que tenía muy buena relación con su familia, muy buena relación con la familia García Abril. Bueno, vamos a ver, en ese momento yo era un muchachito estudiante de piano. Yo tocaba muy bien el piano. Y José María Belloc, que era un artista que lo llevaba la música y la literatura y la poesía dentro de la sangre, pues me acogió como si fuese familia de ellos. Incluso yo fui mucho a su casa, porque tanto él como su mujer Marita, que era una mujer maravillosamente culta y artística, pues le gustaba oírme tocar el piano,
y tuve una relación fantástica, hasta tal punto que efectivamente fue él que era guionista de la película Torre Partida, que al equipo de producción, con su director Pedro Lazaga, pues se le ocurrió, con esa tempestad que tenía siempre de persona con impulsos maravillosos de defender a todos los demás, se le ocurrió la felicidad de decir que el compositor de esa película iba a ser un compositor turolense que se llamaba Antón García Abril. Yo el cine lo conocía en las sesiones del Cine Victoria, que eran las 2 sesiones que iba a comer cacahuetes, pero no sabía muy poco más del cine profesionalmente. Y efectivamente, después de unas pruebas que me hicieron en la incipiente Radio Teruel, que aparecía entonces, a un piano viejo que había por allí, pues parece ser que pasé el examen y hice la primera película, que fue una película en Cinemascope. Entonces el Cinemascope era como, no sé, una cosa muy avanzada. Parte la idea. Y bueno, y después ya pues incluso llegué a tener una amistad profunda con el director de Pedro Lazaga, hasta el punto de ser el padrino de algún hijo mío y yo padrino de algún hijo suyo, no digo más. Como el maestro no nos lo va a contestar, señor Villava, ¿cree que García Abril sigue siendo un gran desconocido en Aragón? Perdón, es que no escucho bien, ¿eh? Sí, le preguntaba a Villava, al periodista que ha escrito, el autor del artículo, si su figura, si la de García Abril sigue siendo un gran desconocido. No, yo creo que no, que Antón García Abril es afortunadamente, y aunque no es lo habitual en las grandes figuras en nuestra tierra, que no nos queremos demasiado, pero yo creo que en este caso Antón García Abril sí es muy conocido y reconocido tanto por Teruel como por todo Aragón. Yo creo que ahí están sus premios, que son multitud y que demuestran que, bueno, es conocidísimo desde hace años. Es medalla de San Jorge desde el año 78, hijo predilecto de Teruel, es mérito cultural del gobierno de Aragón. En fin, yo creo que tiene todas las posibilidades de premios, tanto institucionales como aquellos otros que son más populares. Por ejemplo, en Teruel ha sido pregonero de la vaquilla, vaquillero del año, pregonero de la Semana Santa. En fin, en Teruel, desde luego, Antón García Abril es una persona querida y reconocida. Y populares son también muchas de las creaciones, muchas de las composiciones que pueden acercar o que al menos seguramente son muy reconocidas para el gran público, señor Villalba, señor García Abril, cuando hablamos de cine. Sor Citroën, el turismo es un gran invento, vente a Alemania Pepe, abuelo Made in Spain, las Ibéricas Fútbol Club, la llamaban la madrina, vente a Alemania, he dicho ya, vente a Alemania Pepe o la ciudad no es para mí. Importante también, señor Villalba, la presencia de la música de Antón García Abril en lo que en su época se convirtió para muchas de las personas de esa generación en la banda sonora del ocio o en la banda sonora del entretenimiento de la época. Sí, desde luego. Antón García Abril, yo creo que, él dejó de componer para cine, supongo que por la exigencia en tiempo que esto requiere y porque quería dedicarse plenamente ya, digamos, a lo que podíamos considerar música culta, pero yo creo que es un referente a nivel nacional e internacional. Él estuvo a la altura de los grandes compositores de música para cine que han conseguido pues muchísimos Oscar para sus diferentes países, y ha citado las películas más, digamos, comerciales. Ahora iba con las otras, ¿sí? Pero claro, él tiene películas de autor, pero de primerísima calidad, como La Colmena, Los Santos Inocentes, El Requiem por un campesino español, una película muy aragonesa, o una que a mí me gusta mucho y que ahí hay una música exquisita, como es Romanza Final, Gayarre, sobre la biografía, es un biopic del tenor, y la verdad es que yo creo, incluso en cine, o sea, en televisión, que cuando era televisión española la que dominaba en las ondas, pues pues ahí está El Hombre y la Tierra, o esta serie tan aragonesa hecha por multitud de aragoneses, grandes hombres, como era Ramón y Cajal, por citar solo unas pocas. Señor García Abril, para ir terminando, yo me quiero quedar con un recuerdo que también señala Juan Villalba en este artículo de la revista Turia. Está datado el 23 de diciembre de 1955, concretamente en el Cine Victoria, un concierto organizado por la Asociación Amigos del Arte.
Sí, es pregunta lo que me hace. Sí, a ver, ¿qué recuerdo tiene usted de esa referencia que hace también Juan Villalba en su artículo en la revista Turia? Recuerdo que yo dirigí una orquesta de cámara. No sé si esa referencia se refiere a eso, a una orquesta de cámara que yo dirigí incluso con el concierto Mudéjar que yo dediqué a Teruel. O se refiere a un concierto que yo dirigí como director de orquesta a la Orquesta Sinfónica de Valencia y al pianista Leopoldo Querol como concertista. No sé a cuál de los dos, ahora no recuerdo a cuál de los dos actos se refiere, pero si es al que dirigí el concierto Mudéjar, me acuerdo perfectamente, y anteriormente hubo uno con el crítico Antonio Fernández Cid, que se hizo un programa de canciones de concierto mías, en fin, hice varias cosas en el Teatro Marín en aquella época, incluso toqué yo el piano también como concertista, que también me ha llamado la atención, porque había cosas que las tenía un poquito olvidadas, la verdad. Y 13 folios o 14 folios son pocos, señor Villalba. Seguramente se ha tenido que dejar usted muchas cosas en el tintero. Claro. Bueno, digamos... pero lo ha hecho muy bien el profesor Villalba, lo ha hecho muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Lo que ha hecho es muy breve, efectivamente, porque no se puede atender a una biografía ya con tanta obra y tantos hechos, pero yo creo que va al epicentro de las cosas, ¿no? Y está muy bien, sobre todo la parte más turolense, que es a lo que estoy seguro que a los turolenses les interesa, o a los aragoneses en general les interesa más. De esa parte turolense, señor Villalba, y con esto terminamos, ¿con cuál se queda? ¿Cuál es su favorita? A mí particularmente me gusta de manera especial el concierto Mudéjar. Cuando lo escucho, la verdad, entro en lo que se llama el síndrome de Stendhal. No sé, me llega profundamente. Yo creo que el tema, aunque Antón compone fundamentalmente para piano y le gusta mucho, yo creo que la guitarra, que también la ha trabajado bien, pues encuentro allí que hay piezas estupendas. Querría, antes de terminar, despedirme del maestro y felicitarle por esos 80 años que está llevando tan estupendamente, tanto en lo físico como en lo creativo, y desearle que continúe, porque despliega una vitalidad envidiable. Muchas gracias y felicidades también por el trabajo, que es un trabajo muy bien planteado, y que, bueno, como turolense me alegra que aparezca en la revista Turolense Turia. Y que nosotros invitamos a todos nuestros oyentes a que busquen un ejemplar de esa revista, de la revista Turia, y puedan conocer mejor, como nosotros hemos tratado de hacer en estos minutos aquí en Aragón Radio, la figura más turolense del músico y compositor Antón García Abril. Antón García Abril, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que formáis parte del equipo de la radio. Gracias a usted. Muchas gracias. Y Juan Villalba también, muchísimas gracias. Villalba por descontado, que ha sido más que protagonista de este episodio. Muchas gracias. Y le decía también, señor Villalba, muchísimas gracias a usted y enhorabuena por el trabajo que ha realizado. Gracias a vosotros y a Antón por sus amables palabras. Gracias. I'm blind, I'm deaf, won't leave this in for you. She walked away with my brush trick. Again for again.